No sé qué piensan, si Creo que empezamos ya o podemos comenzar. sí, faltan todavía algunos, pero también no es justo para los que lleguen puntual y para no tener el tiempo encima. Enrique y Miriam, ¿qué dicen? ¿Empezamos? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, podemos Sí. Y empezar y que se se vayan vayan sumando más. incorporando. Ya se están incorporando más. Ujú, sí, sí, sí. Bueno, entonces, pues voy a dar la bienvenida a esta sesión de nuestro seminario Comida, Ecología, Cultura y Poder, que es parte de un proyecto de la Coordinación Nacional de Antropología e Historia y que también es parte de algunas actividades del diplomado que realizamos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, pues hoy es una de las sesiones magistrales que hemos organizado y tenemos el gran gusto de tener la presencia de una colega, la doctora Margarita Mesa Manzanilla, que es de la antropología física. Entonces, para los del grupo que nos acompañan, es una de las especialidades absolutamente fundamentales para la antropología y también para lo que es el estudio de la comida y la alimentación. Desafortunadamente no hemos tenido no hemos podido dedicar tantas sesiones a la antropología física dentro del diplomado. Nosotros nos hemos enfocado más en la parte de etnohistórica, historia, antropología social, etnografía, pero reconocemos que es una dimensión que hay que tomar en cuenta. Entonces, a través de nuestra colega y colaboradora Yurivia Velázquez Galindo, nos puso en contacto con la doctora Mesa y aceptó dar una presentación sobre la investigación que está realizando, que todos yo creo vamos a aprender mucho. Yo tampoco he estudiado la antropología física. Si recuerdan, dentro del campo de la antropología, las especialidades es la antropología social o la etnología y luego está la antropología física, es una de las especialidades, la arqueología, la lingüística. Se habla de los 4 grandes campos de la antropología. Entonces, para el estudio de la alimentación y la comida, yo creo que la antropología física es fundamental. Entonces, pues yo creo que todos vamos a aprender mucho de la colega que nos acompaña hoy. Entonces voy a pasar la palabra a Yurivia Velázquez Galindo, que va a hacer la presentación formal de la ponente y su tema, y vamos a empezar. Gracias por acompañarnos y yo creo que todos vamos a aprender mucho hoy. Muchísimas gracias, Katy. Y muchas gracias a Margarita por haber aceptado la invitación. Margarita Mesa Manzanilla, ella es licenciada y maestra en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tiene un doctorado en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Ella ha colaborado en diferentes proyectos antropológicos y bioarqueológicos. Fue profesora de cursos obligatorios y optativos en la licenciatura y el posgrado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También ha participado en la formación de recursos humanos a nivel maestría y doctorado en el posgrado de Estudios Mesoamericanos de la UNAM. Coordinó el posgrado de Antropología Física de la ENA durante el periodo del 2017 al 2019. Su línea de investigación son los procesos de salud-enfermedad de poblaciones antiguas y actuales. Y dentro de esta línea hay un interés particular en la alimentación y su relación con lo biológico y lo sociocultural, así como el impacto que esto tiene en los diversos grupos humanos a través del tiempo. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, en donde desarrolla el proyecto de investigación Estudio Biosociocultural de las poblaciones de Veracruz del pasado y del presente. Agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, Margarita, y pues tienes la palabra.
No, al contrario, muchas gracias, doctoras, por la invitación. Siempre, pues para mí es un ejercicio poder compartir lo que se está haciendo de este lado y luego cómo ustedes lo están viendo y de qué forma podemos intercambiar algunas cosas que también a nosotros nos hace falta esta cercanía después con la parte social, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. Muchas gracias. ¿Sí se ve ahí? Sí. Bueno, entonces, la plática de hoy que yo les quiero presentar la titulé Factores biosocioculturales de las preferencias sobre la alimentación. Y bueno, sobre de esto, el propósito principal de esta plática es presentarle algunos factores que influyen en lo que elegimos para comer y cómo esto tiene un impacto en las condiciones de vida de los grupos humanos. Y bueno, cómo a través de investigaciones que se han realizado del pasado se entiende un poco el presente y cómo del presente, de lo que se está trabajando en la actualidad, retomamos muchas veces para ir hacia lo que es el pasado. Bueno, pues ustedes sabrán que la dieta, la parte de la alimentación, pues va a incluir varios aspectos. La parte social, la parte cultural, ustedes la tienen, yo creo, bien desarrollada, bien trabajada. También esta parte biológica la toman en cuenta y bueno, pues sabemos que mucho de lo que comemos, pues es para que nuestro organismo funcione, para dar esta energía que es necesaria. Para llevar a cabo actividades básicas como el respirar, el caminar, el ver, el pensar, el oír, el movernos. Se requiere también mucho de lo que comemos para poder mantener este sistema en general, que sería los huesos, la piel, la sangre, los músculos, las partes que van a transmitir la información de una neurona a otra, todo lo que es el sistema nervioso. Y bueno, pues vamos a ver que un gran porcentaje de lo que comemos nosotros, pues lo va a ocupar el cerebro. Entonces, vamos a ver que se necesita comer de forma general, pues de casi de todo, ¿no? Carbohidratos, cereales, legumbres, vegetales y frutas, vitaminas, minerales, ácidos grasos, proteínas. Y bueno, pues vamos a ver que mucho de lo que actualmente consumimos, pues tiene desde hace miles de años o millones de años, tuvo un gran impacto, ¿no? Esta parte evolutiva del hombre desde lo que sería el Homo erectus, desde hace 1.8 millones de años, con esta relación del uso del fuego, el preparar las comidas de forma diferente, va a ayudar que estos alimentos, pues en algunos casos se aprovechen mejor, algunos alimentos, no todos, en especial las carnes, los tubérculos. También lo que ayuda es que muchas de las bacterias que se consumían cuando estaba la carne cruda y que daban algunos procesos infecciosos estomacales, esta parte de las infecciones estomacales se van reduciendo. Entonces, pues al reducirse hay menor número de muertes, hay mayor aumento demográfico y los grupos pueden continuar. En cuanto a la dieta actual, pues en particular yo y el grupo que trabajamos lo hacemos para comprender la dieta del pasado y la dieta del pasado para comprender lo que comemos actualmente, por qué se come, cómo se han ido eligiendo estos productos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para que
ver cuál es el impacto del proceso salud de enfermedad y este proceso de salud de enfermedad que tiene que ver con estas condiciones generales de vida. Bueno, partiendo de esto, pues lo que hemos estado haciendo o lo que dentro de la antropología física, desde lo que fueron los 90, principios de los 90, se empieza a desarrollar lo que se conoce como el modelo biocultural en ese entonces. En la actualidad se conoce como el modelo biosociocultural o en alguna de las ocasiones algunos investigadores le han puesto modelo biopsicosociocultural, ¿no? Que bueno, los investigadores que están aquí en el momento en los 90, cuando lo propusieron, decía que este modelo biocultural incluía todo esto, la parte social, la parte cultural, la parte biológica, la parte económica, y que todas las variables son importantes para estas condiciones de vida. Ahorita vamos a ir platicando más de eso. Entonces, bueno, este modelo biosociocultural o biocultural lo que pretende es analizar las condiciones de vida de una forma integradora. Dicen estos investigadores que todas las variables en algún momento se tienen que correlacionar, o muchas de las variables se tienen que correlacionar, porque hay algunas que no pueden separarse, ¿no? Y ahorita vamos a ir viendo cuáles. Entonces, de las cosas importantes que hacían reflexión es que la parte económica, la parte política, pues son parte de esta cultura y que muchas veces tienen una influencia en los recursos que están disponibles, en los alimentos, en esta parte del refugio, de la casa, que nos van a ayudar a mantener esta salud y estas condiciones generales de vida. Entonces, bueno, los factores bioculturales van a ser determinantes para el comportamiento relacionados con la alimentación y en consecuencia con todo este proceso que ya veníamos diciendo de salud de enfermedad de los individuos de forma particular y en los grupos de forma general. Entonces, este modelo biocultural se desarrolla en Estados Unidos con Alan Goodman y colaboradores. Los investigadores que ustedes pueden ver aquí, ellos también lo estaban desarrollando desde la parte de lo que era la salud pública, y entonces a nivel mundial para ese momento va a haber una preocupación por las condiciones de vida, por qué está impactando estas condiciones de vida, los cambios de alimentación que se están dando y los procesos de salud de enfermedad, nuevas enfermedades que tienen que ver con lo que se está consumiendo, ¿no? Y bueno, pues Alan Goodman y Lederman y colaboradores lo que hacen es una propuesta de lo que se va a llamar la síntesis biocultural. Él, cuando viene a México, a Oaxaca, a estudiar las poblaciones actuales, lo que va a ser la alimentación, pues se da cuenta que en algunas comunidades pues se sigue manteniendo la alimentación tradicional, pero que la incorporación de la Coca-Cola va en aumento y lo que sería el consumo de líquidos naturales disminuye, ¿no? Y bueno, eso cómo va teniendo impacto en las condiciones de vida. Después él se dirige a lo que va a ser sus trabajos sobre las poblaciones antiguas y desarrolla un campo bastante amplio que tiene que ver con este modelo, donde va a impactar no nada más en los trabajos sobre poblaciones antiguas a nivel de América, de México, de Latinoamérica, sino que vamos a ver posteriormente cómo este modelo se va a ir modificando, se va a ir adecuando y cómo este modelo se va a incorporar luego en investigaciones sobre poblaciones actuales. Por ahí ustedes podrán encontrar artículos donde se habla de la alimentación desde esta parte biosociocultural, pero dirigido a las poblaciones actuales. Entonces, bueno, en este modelo él dice que hay variables fundamentales que hay que tomar en cuenta para poder comprender cuando una persona fallece y cómo poder hacer esa evaluación de algunos datos que nos pueden reflejar los restos óseos.
Entonces, como al estudiar las poblaciones antiguas, pues lo que nos queda es la parte de los restos óseos, pues hay que ver cuáles son las huellas que se van a presentar en el esqueleto, siempre tomando en cuenta el contexto en general, ¿sí? El ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente es un espacio donde se van a adecuar las poblaciones y dentro de ese ambiente pues va a haber algunos agresores que hay que tomarse en cuenta, como los climas, el exceso de calor o frío, si se vive en lugares muy altos o al nivel del mar, qué tan cercanos pueden estar de algunos ríos, del mar o de algunos espacios donde se pudieran desechar parte de lo que consume el hombre, pero también dentro de esos espacios, luego como se ha visto que en los ríos es donde van y toman el agua y la consumen, ¿no? O muchas veces las letrinas que pueden llegar a la parte de los ríos profundos, cómo pueden contaminar esta agua, ¿no? También decía que los depredadores, pues es importante tenerlo en cuenta y que, pues muchas veces esto, si es de forma repetitiva, pues puede causar un estrés, que el estrés pues va a ser la disrupción fisiológica que vamos a tener todo en nuestro cuerpo. Diario estamos viviendo el estrés, pero cuando es de forma continua, ese estrés por alguna u otra característica, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El individuo o el grupo, que sería la población, puede fallecer y al nosotros encontrarlos, pues algunas de las huellas se pueden encontrar en los restos esqueléticos, los restos óseos, ¿no? Y bueno, pues otra parte de los recursos para la subsistencia, pues tiene que ver con la parte de la alimentación. ¿Qué es lo que hay en ese ambiente donde se asentaron estos grupos? ¿Sí? El agua tan importante, hacia dónde está cercana, los espacios que tienen que moverse para poder obtener esa agua, si esa agua la están usando, la están contaminando o no. La parte de la alimentación, la habitación, cómo están esos espacios adecuados, si había construcciones, de qué tipo de materiales eran esas construcciones, los combustibles para cocinar esos alimentos, cómo adecuarlos, y la parte de la protección en general, ¿no? Si esto, pues, no se tuviera bien, pues igual puede llevar a un estrés continuo, igual puede favorecer que la población tenga problemas y fallezca, ¿no? Entonces, esas serían como la propuesta general de este modelo biocultural. Y después, en estos mismos años, en la parte de los 90, les decía, había una preocupación de la salud a nivel, pues de Latinoamérica, a nivel mundial, de cómo se estaba modificando la parte de la salud. Y Julio Fren, que posteriormente va a ser secretario de Salud Pública, antes de ser secretario de Salud Pública, va a proponer un documento, ahorita les voy a mostrar el documento, pero Julio Fren en el documento que propone para 1991-92 dice que la salud va a ser un punto de encuentro donde va a confluir lo biológico, lo social y lo cultural. ¿Sí? Entonces va a haber coincidencias de algunas propuestas, de algunas variables. Dice que el individuo, la comunidad y la política, lo social y lo económico, pues tienen que ver con estas condicionantes de la salud. Y esto va a ser la propuesta que hace Julio Fren. Está descrita cada una de las variables, cada una de las cajas, que también él coincide que estas variables se van encontrando, ¿no? Que algunas van a depender de otras. Entonces, Julio Fren en 1991, en lo que va a ser la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C.,
hace una propuesta, expone esta forma de su modelo, de su parte teórica, donde muchas de las variables que también se había propuesto Alan Goodman, la parte de la población, el genoma, la organización social, la parte de lo que va a ser la alimentación, los estilos y modos de vida, pues van a impactar el ambiente, van a impactar en estas condicionantes de lo que va a ser la salud, ¿no? Entonces, aquí lo va explicando y en todo su libro lo explica de forma, lo va separando y va describiendo cada una de las variables y dice, bueno, los determinantes básicos pues tienen un impacto, el genoma, la genética tiene la parte biológica un impacto, el ambiente hace que este genoma se exprese o no se exprese y bueno, pues también va a haber otras determinantes importantes que tienen que ver con esta estructura social, con esta parte de la distribución de los recursos, de la economía. También va a haber otras condicionantes que tienen que ver con la parte del trabajo, ¿sí? Estos estilos y modo de vida que vamos a ver posteriormente, cuál es la diferencia entre los estilos y modos de vida y que bueno, pues todo esto va a estar relacionado con la parte de la salud, ¿no? Estos modelos impactan tanto en lo que va a ser México y Latinoamérica que Lourdes Márquez Morfín en 1996, en 1998 toma estos modelos, el modelo primero de Goodman tal y cual, y lo traen a México y lo enseñan a todos los estudiantes, donde dicen que ya es importante, ya no nada más describir las huellas de los restos óseos que se están encontrando en antropología física, en las poblaciones vivas, cuando van a campo, ya no nada más describir, sino ver todas estas variables, cómo están impactando en lo que uno se está preguntando, ¿no? Entonces, lo va a adecuar para lo que va a ser las poblaciones antiguas y se crea en lo que va a ser Estados Unidos y Latinoamérica, tiene un impacto y se crean algunos congresos donde se exponen, donde se presentan y hay gente que se organiza para estos modelos, ver las diferentes variables, indicadores específicos que dicen que hay que observar. Algunos, como se organizan todos, se entrenan en Estados Unidos, Alan Goodman con Leverman van a la cabeza de esto, Lourdes Márquez para lo que va a ser la parte de México y después lo lleva a todo Latinoamérica. Por eso es que este modelo biocultural, pues todo el mundo lo recitó en la parte de los 90 hasta el 2000, pero no se reflexionaba tanto en la importancia de cada una de las variables, sino que se aprendió como una receta, ¿no? Más bien los estudiantes los aprendimos después como una receta. Entonces, bueno, esto ya una vez llevado a cabo a través de varios años para lo que va a ser poblaciones antiguas, hay gente que trabaja también la salud de la enfermedad y la alimentación en poblaciones actuales y toma parte de estos modelos, ¿no? Bueno, entonces, Lourdes Márquez Morfín, de ambos modelos que se presentan, ella toma variables y ella comenta en la propuesta que hace en 1996, donde ella simplifica y especifica más cada una de estas variables, pero para lo que sería poblaciones antiguas, ¿no? Entonces dice que es importante lo que va a ser el tamaño, la estructura de esta población, que van a ser importantes ver esta parte donde vivían, la alimentación, la organización social, los mecanismos de riqueza, la parte del estilo, los hábitos y las costumbres de los modos de vida, la parte del genoma, y todo esto pues va a tener que ver con la parte del ambiente, ¿no?
Entonces, ella simplifica lo que se venía diciendo. Y bueno, pues esto se lleva a cabo para poblaciones antiguas. Yo desde hace un tiempo empiezo a trabajar junto con ellos lo que va a ser la parte de poblaciones antiguas. Y bueno, les voy a comentar cómo se obtienen algunos datos para lo que va a ser la parte de lo que es la dieta de estas poblaciones antiguas. Entonces, bueno, pues en sitios arqueológicos, en contextos más antiguos que pudieran ser precerámicos, se pueden encontrar pues algunos restos de animales, algunos restos de flora, de fauna y algunos restos óseos que van a ser de humanos. Entonces, ¿cómo se van a obtener datos sobre la dieta de las poblaciones antiguas? Pues se va a obtener a través de un análisis morfológico que se puede hacer tanto en la fauna como en los restos humanos, también a través de análisis químicos como el de isótopos, como elementos traza, como ADN, y dentro de lo que sería el análisis morfológico de los restos de fauna, ¿cuál será la información que nos va a proporcionar? Pues este análisis morfológico de lo que sería la fauna es la identificación de estas especies para poder comprender el medio ambiente donde se desarrollaron estas personas. Y esa identificación de especies pues nos va a ayudar a ir comprendiendo qué era lo que consumían, ¿sí? No nada más a nivel de animales, sino también cuáles serían las plantas que pudieron haber estado ahí y cuáles son las posibilidades que van a tener para el consumo. Vamos a ver que no todo lo que está disponible en el ambiente se va a consumir, ¿no? Y ahorita vamos a ir viendo poco a poco con qué tiene que ver, ¿no? Alguna de las razones posibles que tiene que ver. Si voy muy rápido, me dicen y me voy deteniendo. Por favor, si también hay que quieren preguntar, igual no hay ningún problema, ¿eh? ¿Vamos bien? Bueno. Y si tienen dudas o algo, se pueden anotar en el chat y lo vamos a ir monitoreando. Ok. Bueno, entonces, eso es los restos óseos de fauna. Los restos humanos nos van a dar algunos indicadores que tienen que ver con algunos padecimientos. En algunos casos vamos a poder ver enfermedades específicas, es decir, la parte etiológica, y también algunas huellas en los restos óseos nos van a ayudar a comprender parte de lo que va a ser la alimentación o algunas cosas que pudieron consumir o no consumir las poblaciones antiguas. Bueno, entonces esta va a ser una característica que podemos observar en los restos óseos humanos y va a ser en la parte interna de las órbitas, ¿sí? Esta característica se llama criba orbitalia, o este indicador más bien es un indicador, y se va a manifestar en lo que va a ser el cambio del hueso. Este hueso regularmente debería de ser liso, pero si ustedes ven hay un puntilleo que está apareciendo, y en algunos casos hay como una cicatriz que ese puntilleo ya pudo haber estado en toda la parte o en la mayor parte de lo que era la órbita, y cuando se va cerrando se ve como esta parte, ¿no? Cicatrizada. Aquí se ve activo, que lo que quiere decir este puntilleo activo es que la persona cuando falleció todavía tenía este padecimiento y que se quedó ahí, ¿no? Entonces, bueno, se van a engrosar y estos orificios van a ser evidentes, ¿no? Entonces, bueno,
Es importante siempre cuando se revisen estos indicadores tomar en cuenta lo que es el tiempo y espacio, porque pues muchas veces se puede hacer interpretaciones que no son correctas. Y bueno, no siempre son los mismos elementos, ni en cuanto a regiones, ni en cuanto a espacios de tiempo que pueden ser bastante lejanos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas con que se asocia este indicador? En algunos casos se va a asociar con la parte de las anemias secundarias que pueden estar dadas por desnutrición en general. En otras ocasiones por algunas alteraciones metabólicas, ¿sí? Algunas pérdidas de sangre, pero también investigaciones actuales dicen que este indicador se puede dar por deficiencia de vitamina A, vitamina C y algunos minerales que tienen que ver con la parte del hierro, algunas proteínas que van a ayudar a asimilar y en algunos casos pues también se ha relacionado con esta parte de infecciones gastrointestinales que si bien la gente puede tener los recursos y puede estar comiendo de forma correcta, la parte que pueda tener en el estómago, que puede ser desde una caries, que tiene una infección, que esa infección se está yendo a lo que es la parte del estómago, no le va a permitir absorber de forma adecuada estos nutrientes. Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? No nada más nos quedamos con esta información, sino que tratamos para poder hablar un poquito más y llegar un poquito de cómo vivían, cómo se alimentaban estas personas, pues entonces nos vamos a ver cuáles son los alimentos que estaban disponibles de acuerdo al tiempo y al espacio, ¿no? Y hay investigaciones específicas que tienen que ver, ahorita lo vamos a ver con la parte de la genética, donde dicen que algunos genes de la época prehispánica van a codificar para ciertos alimentos, ¿no? Y bueno, en cuanto a la parte de la vitamina A, B, C, pues algunos alimentos van a estar relacionados con estos, ¿sí? La calabaza, nopal, maíz, cacao. En cuanto a la parte de la vitamina B, pues hay diferentes tipos de vitamina B, ¿no? Entonces aquí nada más es presentar como algunos alimentos que pueden estar asociados con esos y la parte de la vitamina C, ¿no? Entonces, cuando queremos llegar un poco más a hablar de estas condiciones de vida y de esta alimentación, bueno, a través de lo que es el resto óseo podemos llegar hasta aquí. Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco. ¿Y otro indicador? Margarita, ¿puedo hacerte una pregunta que apareció en chat? Sí, dígame. Sí, porque va un poco al caso. Bueno, era de Yoribia y pregunta si los huesos, o sea, tiene que ver con el consumo de alimentos que son de plantas. Dice, si los huesos de animales permiten conocer el entorno y lo que se comía, cómo se conocen las plantas usadas para alimentarse. Entonces creo que ahorita lo que tú estás hablando tiene que ver con vitaminas y cosas que vienen desde las plantas. Sí. Entonces, sí, ¿cómo se sabe del consumo? ¿Cómo se sabe del consumo? Bueno, es que esos son con otros análisis que vamos a ir más adelante, que son los análisis que se llaman análisis de elementos trazas y de isótopos estables que se le hacen a los huesos. Pero más adelante, si quieren, les contesto esta parte. Gracias, ¿sí? Nomás era para que supieras de la pregunta. Ajá, sí. Y muchas veces, pues el análisis en general es el análisis del ambiente o paleoambiente que hacen geólogos, que hacen biólogos, que se dedican a esta parte y que trabajamos de forma conjunta, ¿no? Pero ahí voy, a eso voy. Esta parte es la parte morfológica que nos puede decir el hueso. Entonces, bueno, también hay este indicador que es hiperostosis porótica, que va a ser otro indicador que se va a ver en la parte del frontal, los parietales y la parte de lo que sería el occipital.
¿Qué es lo que pasa? Pues la parte, lo que se llama el diploe, que es la parte interna de lo que va a ser el cráneo. Hay una parte interna y otra externa, que es lo que estamos viendo aquí, del hueso. La parte interna se va a inflamar y se va a inflamar por varias cosas. Entre ellas puede ser por anemias megaloblásticas ocasionadas por alguna deficiencia de lo que puede ser estos elementos, ácido fólico, vitamina B12, algunas anemias que pueden ser hereditarias como la falciforme, y bueno, que esa está relacionada con la parte de los grupos nativos africanos, ¿no? Pero el tener esa anemia les va a ayudar de otra cosa a estos grupos, entonces, bueno, hay una relación con otra. Y dentro de los alimentos que se pueden asociar, pues con estas, son estos, de forma general, hay muchos más, ¿no? Y vamos a ir viendo poco a poco. También va a haber otros indicadores que van a poderse leer en los restos óseos, que la parte de los dientes, y en la parte de los dientes, bueno, pues se va a poder ver dentro del sarro, donde se quita esta parte del sarro y se hace un análisis, que va a ser un análisis también de elementos químicos, para poder ver ahí qué es lo que se fue acumulando. Pero a nivel morfológico, ¿qué es lo que podemos ver? Muchas veces cuando se ve esta característica que se llama hipoplasia en el esmalte, que son líneas que van a estar de forma horizontal. Estas líneas se dan por el detenimiento del crecimiento, es decir, cuando un individuo está en la infancia y tiene algunas semanas de algún tipo de enfermedad o algún tipo de una alimentación no adecuada, entonces tanto los huesos como el diente que necesita para poder crecer se va a detener. Si el individuo se recupera, esta línea se queda, pero la formación del diente continúa y el individuo puede continuar la vida. En caso de que no se recuperara, el individuo puede fallecer, y entonces, bueno, este es en diente permanente, pero esto podría también observarse en dentición decidual. El detalle es que si se observa en dentición decidual, son los dientes que se desarrollan cuando se está en el embarazo. Los dientes permanentes son los que se desarrollan ya después de los 6 meses de edad, hasta los 2 años, ¿no? Y bueno, otro de los indicadores que se va a ver, pues va a ser la parte de las caries, que en algunos casos se ha asociado con la parte de los carbohidratos y con la parte de esta limpieza bucal. Y bueno, pues si hay una caries que se va dando, se va fracturando ese diente, esa caries puede ir tal vez asociando, o dicen aquí algunos dentistas, dicen que sí, una caries puede contagiar a otra porque es un proceso infeccioso, hasta el momento de perder todos los dientes, ¿no? Y aquí nada más se ve una raíz. En la parte de este individuo, pues se ve que todo lo que serían los molares los perdió, y es extraño porque casi siempre se pierden los dientes frontales porque tienen una raíz. Los dientes de los que son premolares y molares tienen 2 raíces, 3 raíces, 4 raíces, entonces es más difícil que se pierdan, ¿no? Pero aquí están perdidos. Y bueno, el desgaste dental profundo, pues también nos va a ayudar a hablar del consumo de estos productos que regularmente son vegetales, son duros, son fibrosos, pero también nos va a ayudar a comprender un poco el proceso de preparación, ¿sí? Entonces hay investigaciones que se han hecho en comunidades donde la parte de la molienda puede ayudar lo que se va quedando en estos molcajetes, en estas salsas tan ricas que se hacen, y si es continuo puede ayudar a que sea como un abrasivo, ¿no? Bueno, va a haber otros procesos que también se van a poder observar, como algunas curvaturas en los huesos, y que
muchas veces esto puede ser en individuos que no van a llegar a la edad adulta, y esta curvatura puede estar relacionada con lo que se conoce con la parte del raquitismo por deficiencia de vitamina D. Entonces muchas veces pues uno dice, estos individuos tuvieron todos los recursos o no tuvieron, o tuvieron muchos de estos recursos, pero ¿qué es lo que pasó, no? Hay que ver a nivel de forma individual qué es lo que está pasando con esta parte de los individuos que encontramos. Bueno, y dentro de lo que van a ser los análisis químicos, que era mucho de lo que ahorita estaban preguntando, pues esos análisis químicos se van a hacer en diferentes formas. Se van a hacer en los huesos, se va a hacer en el suelo, también en el suelo se va a poder obtener la parte de los fitolitos, de los polen, de qué había en ese momento. Y en la parte de los huesos, pues se hacen análisis de lo que se llaman elementos traza, isótopos estables. No voy a entrar mucho a explicar qué es esto, pero dentro de lo que va a ser la ENA, en algún momento, como eran metodologías un poco caras, costosas, algunas veces destructivas, se hizo un conjunto de 3 tesis que trabajamos con Valadez, Raúl Valadez, que está en Antropológicas, para ver la parte de la alimentación. Él ha trabajado mucho todo lo que es la zooarqueología. Y entonces se trabajaron materiales de lo que es el sitio arqueológico del Tigre, para del mismo lugar, los mismos materiales con 3 técnicas diferentes, para tratar de hacer una técnica, al menos de lo que es elementos traza, que dieran información, y dan información muy semejante y los materiales se destruyen menos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se hizo. Fueron 3 tesis con los mismos materiales y nos fue dando lo mismo. Esta va a ser una pistola donde ya no se tiene que romper el hueso, ya no se tiene que moler, se pone sobre lo que va a ser el hueso arriba, y va a dar todo lo que son los elementos de la tabla periódica, pero solamente algunos, los que están aquí, van a estos, pero teniendo una relación, que ahí hay una relación promedio que sacan. Entonces nos van a aportar para ver qué tipo de alimentación era. Entonces ya no nada más es lo que nos dice la parte morfológica, ya no nada más es lo que nos dice el ambiente, el paleoambiente en general, sino datos específicos para ver el perfil de la alimentación. Bueno, en cuanto a la parte del ADN, el ADN pues también nos va a dar esta parte de lo que va a ser la relación biológica, esta cercanía que tenemos algunos individuos con otros, y también nos va a dar algunos genes que tienen que ver con la parte de la alimentación, algunos genes que están relacionados con qué cosas pueden comer algunas poblaciones en específico. Ahorita vamos a ir viendo. En cuanto a la parte del ADN antiguo, el ADN actual se puede, como somos personas vivas, pues es de forma continua, pueden tener toda nuestra parte genética, toda nuestra carga genética, así la pueden ver de forma general. El ADN antiguo no, conforme va pasando el tiempo, se va desgastando, se puede ir dañando, pero eso es lo maravilloso, puede tener algunos espacios, y esos espacios efectivamente hablan de un ADN antiguo que no está contaminado y que sí se pueden sacar datos. Y dentro de las investigaciones que se han hecho actualmente, pues tiene que ver con enfermedades, pero también tiene que ver con algunos genes que están codificando para el consumo de alimentos o grupo de alimentos en específico. En lo que va a ser el norte de Veracruz, en el sitio arqueológico, bueno, no es el sitio, es más bien un abrigo rocoso, que este abrigo rocoso, ahí se localizaron materiales, encontramos materiales,
y materiales donde prácticamente estaban en contextos acerámicos, es decir, que no tenían una cerámica o materiales arqueológicos que nos pudieran ayudar a definir la temporalidad en que estuvieron viviendo. Entonces se mandó a hacer el fechamiento para ver cuál era la temporalidad y poderlos ubicar. Y bueno, pues el dato que nos dio son materiales que están fechados para 3500 AP, ¿no? Antes de presente, que los ubica en el periodo arcaico tardío, es decir, antes de lo que sería la parte que en algunos momentos todavía nos estaba dando esta parte de la agricultura. Entonces, bueno, en estos materiales pues se ha hecho prácticamente todo el análisis morfológico para ver las condiciones generales de vida, pero actualmente se está haciendo un análisis de paleodieta, que es un estudiante, Octavio, que lo estamos trabajando, y con algunas gentes del Instituto de Física hemos hecho este análisis de elementos traza y de isótopos estables, y ya no les pongo ni tablas ni gráficas, solamente les comento que esta información que nos ha dado pues lleva a decir que pues sí, los individuos pues eran individuos omnívoros, pero que tenían una tendencia mayor, por lo que se ha encontrado, a lo que sería la ingesta animal. Y dentro de la parte que se está proponiendo para el consumo de forma general que se ha hecho de todo el ambiente, del paleoambiente, de los datos morfológicos, de los datos estos de isótopos estables, pues al menos hasta ahorita se puede decir que había algunos frutos que estaban comiendo, semillas, productos de cactáceas, leguminosas, gramíneas. Dentro de la fauna, pues algunas liebres, conejos, roedores, reptiles, aves, peces, moluscos. Estos se encontraron, sí, en esta parte. Se identificaron restos óseos de estas especies, también venado y jabalí. Entonces, lo que ahora nos preguntamos, como hemos visto en la parte de lo que es lo prehispánico, algunos genes que están codificando, ahorita les voy a mostrar cuáles. Lo que ahorita nos estamos preguntando, porque se hizo la toma del análisis para lo que va a ser la parte genética, para ver estas relaciones de estos individuos, con qué otros grupos están cercanos. Entonces, lo que ahora nos preguntamos, si nosotros podemos identificar algunos genes que si serían los mismos que se identifican para la parte prehispánica o son diferentes, pero pues a lo mejor no identificamos mucho, ¿no? Y bueno, dentro de los genes que se han investigado y que se han propuesto para esta parte de la alimentación de las poblaciones antiguas, pues hay genes específicos que tienen que ver con alimentos relacionados con la alimentación de ese momento. Algunos investigadores proponen las teorías de que al tener este gen puede haber preferencias para este tipo de alimentación, ¿no? Que era la alimentación base. Y que bueno, pues esto ha ido cambiando conforme se han adecuado los grupos, esta parte fisiológica. Entonces, pues va a haber algunos genes que van a estar relacionados con estas preferencias a la parte de lo que va a ser el picante, algunas verduras amargas, pero también hay otras investigaciones que dicen que la parte de la población mexicana, la parte adulta, pues tiene un 50% de lo que es el consumo de la lactasa, que al no tenerlo antes de la llegada de los españoles, pues nos vamos a ir volviendo intolerantes a esta parte. Va a haber otros genes que también se asocian con esta parte de lo que va a ser los almidones, y es un poco comprender por qué algunos grupos
consumen mucho estos productos y no tienen tanto efecto. No nada más es el gen, sino es el número de copias que se va repitiendo, que tiene que ver con los polimorfismos, ¿no? Es decir, una y otra vez puede haber una parte de los genes asociados a estos alimentos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que muchos de los que están aquí, pues a lo mejor tienen esta parte clara de la percepción de los alimentos con lo amargo, lo dulce, lo salado, dónde nos ubicamos nosotros. Y muchos de los investigadores de la paleoalimentación en la actualidad dicen pues que las preferencias pues sí tienen que ver una relación con la parte de esta genética, pero con estos modelos bioculturales pues dicen que estas preferencias alimentarias tienen que ver también con estos hábitos individuales, con este lugar donde nos estamos desarrollando, con este ambiente, con estos espacios, con estos estilos de vida. Bueno, ya casi termino. Aquí yo quisiera ahorita que pensáramos y que al menos 3 personas hicieran, bueno, todos hicieran el ejercicio, pero que hicieran 3 personas que me dijeran si ahorita nosotros tuviéramos 200 pesos para comer el día de hoy, fuera de lo que es esta actividad de la pandemia, nuestra vida cotidiana como la estábamos haciendo, trabajo, casa, ¿qué es lo que comprarían y qué es lo que comerían con estos 200 pesos? Me gustaría que al menos 3 personas me dijeran y ya prácticamente termino ahorita la presentación. ¿Qué podrían comer si tuviéramos 200 pesos o 250, lo que quieran? ¿Qué comerían? 3 personas que me digan qué grupo de alimentos o qué platillo, qué comerían. Que cada quien escribe, ¿no? Y luego vemos, comparamos qué es lo que proponen. ¿En el chat? En el chat o me lo comentan y ya con una frase más ya prácticamente termino la presentación y yo creo la tabla de lo que es dulce salado. Es que yo no veo el chat. ¿Ah, no lo ves? ¿No? Bueno, ya, si quieres, Katy, ¿tú? No, Como no. quieras, si quieres, ¿yo? No, Ok, bueno, está bien, entonces yo le voy a leer. Aime Rangel escribió que ella compraría milanesas de cerdo, ensalada de lechuga y sopa de pasta con verduras y crema. Ay, muy rico. Sí, ¿alguien más que se anime? ¿Notar qué compraría con estos 200 pesos? Yo, A ver. bueno, yo estaba, o sea, Sí. más bien, o sea, la pregunta era como, o sea, como las 3, bueno, yo lo pensé como si fueran como las 3 comidas, entonces, para comer 3 veces, pues compraría tortillas, huevo, jitomate, cebolla, chile, y con eso compraría también pollo, la que es como la ranita, que son como muchas piezas, y bueno, pues hacerlo como con salsa, ¿no? Como tipo mexicana, y igual meterle un poco más de verduras, o también como para comer fruta. Muy bien, ¿Por qué muchas comer gracias. fruta? Ah, bueno, es que, bueno, en la mañana siempre estoy acostumbrado a comer fruta, entonces por eso, o sea, la fruta sería como en la mañana, y pues siento que me ayuda tanto como a digestión como energía y azúcares. Bueno, en especial, en la mañana como mucha papaya y melón.
Ok. ¿Alguien más? A ver, aquí escribe María del Rosario Cortés Cabral que ella compraría filete de pescado, prepararía una ensaladita con arroz blanco y un dulce cristalizado de calabaza. Uy, qué rico. A ver, ¿alguien levantó la mano? Y levantó la mano, igual puede participar. Sí, sí, sí. Es todo, dice María del Rosario Cortés Cabral. Aquí, comunicación. ¿Rita? ¿Rita C? Bueno, dice que compraría tostadas de pollo con frijoles, lentejas, agua de limón, pan y atole para la mañana y la noche. Adriana, es Adriana. Bueno, pues muy rico. ¿Alguien más quién más? Pues yo, sí. Bueno, yo compraría con estos 200 pesos tortillas, más tortillas, atole, un tamal ¿cómo se llama? Un tamal oaxaqueño y prepararía una ensalada y ya. Y otro tamal, yo creo, para la noche. Y otro tamal. Bueno, cuando uno llega a Jalapa, se vuelve como un poco vicioso de eso. Yo comentaba en algún momento que cuando vivía en la Ciudad de México prácticamente no comía tortilla, porque las tortillas que yo tenía cercanas no eran tortillas, como de mano. Aquí no llego aquí, empiezo a encontrar muchos lugares donde los tamales, las tortillas, y bueno, pues empiezo a comer mucha tortilla a diario y tortillas a mano, ¿no? Entonces, va cambiando la parte de las preferencias. Y bueno, pues ya con esto voy terminando. Pues es un poco reflexionar sobre todos todas estas variables, ¿no? Es un poco ver que muchas veces se puede tener el mismo recurso económico, los mismos recursos que pueden estar disponibles, pero la elección es diferente y la elección va a tener que ver con estos estilos de vida que cada uno nosotros tengamos. Y eso pues va a irse hacia atrás, ¿no? Mucho es la parte social. Pues ustedes saben que hay alimentos que van a ser específicos para reuniones, alimentos que nos van a recordar, alimentos. Entonces, pues, para mí, estudiar la alimentación actual es compleja. Para estudiarla en poblaciones pasadas es más compleja, ¿no? Entonces, mucho de lo que queremos actualmente llegar con estos análisis que se hacen es como lo que más se pueda avanzar en la investigación, ¿no? Y bueno, me faltó una, se corrió, pero bueno, en el 2013 hay mucha investigación que es la parte de la genética que tiene que ver con la alimentación, pero hay muchos trabajos que tienen que ver con esta asociación de lo que es lo dulce, lo salado, qué tipo de poblaciones son. Aquí lo que ponen caucasoides en el artículo lo explican, que son la parte de los que están en Europa, en esta parte del Cáucaso, que serían como los grupos nativos de estas regiones que después van a poblar todo lo que va a ser Europa, ¿no? Algunos que dice ingesta de azúcares, también tiene que ver con los grupos asiáticos, pero este es un artículo que se hizo para el 2013. Entonces, pues hay muchísimo de esto que estamos retomando de la parte actual para poder comprender lo que sería la parte del pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo les quería pues platicar hoy, ¿no? Y pues siempre cuando uno platica esto y
hay esta retroalimentación de cómo lo están viendo ustedes, qué cosas nosotros a lo mejor estamos viendo además o qué cosas nos hacen falta ver, pues es importante porque es como vamos complementando la investigación y bueno, pues yo no quiero más que agradecer y hasta aquí les dejo. Gracias a todos por su atención y bueno, pues ahí está mi correo si en algún momento hay comentarios, dudas, cualquier cosa ahí estamos. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Margarita. Muy, muy interesante la presentación. Nos hace reflexionar mucho en relación a todo esto que es el ambiente, que es este vínculo tan cercano que estamos teniendo con este entorno, por un lado, y por el otro con estas características sociales, ¿no? Bueno, nosotros casi nunca miramos la parte biológica, miramos más lo social, pero sí es bastante interesante darnos cuenta que los sabores es algo que nosotros estamos eligiendo, pero estamos eligiendo con la base de un determinado ambiente y de ciertos recursos disponibles, ¿no? Que están alrededor de los entornos en los que estamos habitando. Bueno, vamos a dar tiempo a ver si alguno de ustedes tienen alguna pregunta. Katy, si quieres comentar algo y luego yo quisiera hacer 2 preguntas nada más. Bueno, sí es muy interesante porque es otra manera de abordar esto que es muy diferente de cómo lo vemos desde la antropología social o la etnografía o los que están con nosotros que están en el campo de la gastronomía y otras especialidades. Algo que me parece muy interesante y no alcancé a entender bien es esta última parte cuando empezabas a hablar sobre la genética y la relación entre la genética y luego ciertos alimentos y luego la otra parte que también va relacionado tiene que ver con las preferencias que se van desarrollando por ciertos sabores, que es como, bueno, aparte del aspecto social y económico y cultural que hablamos, estudiamos en las preferencias. Me interesa esta parte como de la fisiología y la genética. Entonces, una de las preguntas que tenía, por ejemplo, es que si hay una necesidad genética para ciertos alimentos, que puede ser que se va desarrollando a la par que el organismo lo consume, o sea, una determinada población que se acostumbra a consumir a través de mucho tiempo ciertos alimentos, se desarrolla una predisposición genética hacia esto o una necesidad fisiológica para esto. O sea, no sé cómo hacer la pregunta, pero me parece un tema muy interesante. Y luego, por otra parte, sería el aspecto de los sabores. Yo creo que son como dos preguntas distintas, pero relacionados. Y hay algunos genes que están codificados para un grupo de sabores en general. Por ejemplo, la parte genética de los nativos americanos, pues pareciera ser que está más relacionado con los vegetales agrios, con la parte ahora grasosa, y dentro de algunos vegetales agrios, pero también otros vegetales que en algún principio tenían que ver con estas vitaminas como los ácidos fólicos, y les presentaba la tabla ahí donde hay un gen que se han identificado para grupos prehispánicos, es decir, para diferentes poblaciones que estuvieron en la parte central de lo que va a ser México, de la parte prehispánica, y era cuando presentaba la tabla esta, que tiene que ver, a ver si puedo volver a presentar, que tiene que ver con los alimentos
mm, con esta parte que tiene que ver con lo que sería este gen en específico, que tiene que ver con la mayor carga genética para la disposición a elegir productos como calabaza, quelite, frijoles, nopales, chía, amaranto, y que después hay algunos trabajos que proponen cuando ya es la parte de la llegada de los españoles, donde hay esa recombinación genética, donde hay la introducción de otros productos como serían los lácteos. Pues si nos damos cuenta, las poblaciones prehispánicas estuvieron 1000, 2000 años y desde antes adecuándose a este ambiente. De que llegan los españoles para acá, pues realmente es menos el tiempo que hay para adecuarse a una dieta diferente. Sin embargo, a través de la parte cultural lo hemos podido ir consumiendo y hemos desarrollado esta parte del gusto por estos. Pero la parte de la población actual, por ejemplo, se habla de al menos lo que es este gen que está relacionado con la lactosa, y pues se puede ver que en la actualidad el 50% de la gente que hay, que se dio esta combinación de los nativos americanos con la llegada de los españoles, pues va a tener una intolerancia a la lactosa. Pero ¿de cuántos años estamos hablando de esta parte de adecuación a estos nuevos productos? Entonces, pues sí hay una relación de lo que va a ser la parte de algunos genes para el sabor, y dentro de eso va a haber de alimentos específicos que se han identificado. Entonces, no sé si que esta parte genética ayuda a comprender estas preferencias específicas. No sé si con esto contesto lo que me estaba preguntando. Entonces la pregunta es, bueno, tal vez no es fácil separar qué es causa y qué es consecuencia, sí, porque eso es lo que había en el entorno, la gente lo comía y a través del tiempo se desarrolla esta disposición genética a eso, o si es más bien porque hay una predisposición genética hacia estos sabores y por esto se favorece. Yo supongo que no es tan fácil de hacer esto. Puede haber las dos cosas. Puede ya desde venir estas poblaciones que se vienen asentando ya traen un gen específico, y esta parte genética se va adecuando a lo que es el ambiente. Se va eligiendo primero lo que hay, pero por ejemplo esta parte de los cambios genéticos, las mutaciones, se pueden dar por mucho tiempo y por un cambio de ambiente que pueda haber, y entonces las generaciones siguientes se adecúan a estos cambios. O por ejemplo lo que pasó con la llegada de los españoles, que hay una combinación de genes, y entonces algunos de estas personas, unos podemos tener nuestra genética con mayor preferencia a los alimentos que pueden ser de origen nativo americano, y otros posteriormente pueden tener esta preferencia que puede ser ya a esta dieta mestiza, pero eso tiene que ver de acuerdo a la composición genética de la persona, ¿no? O de los grupos de personas. Entonces, pero para esto, pues pueden pasar, pues mucho tiempo. Y bueno, esto estoy pensando porque yo algo que sí noté en mi trabajo de campo cuando llegué pues yo estudié un grupo de pueblos nahuas en el estado de Guerrero. Cuando yo llegué en los años 70, 80, recuerdo que me llamaba la atención que la gente le gustaba el sabor amargo, o sea, ese chichic.
y les decía, pero ni cuas ni que chichico, o sea, la gente decía con ánimo, no quiero comer amargo. O también decían eso del picoso. Pero digo, no lo pensé en términos, yo lo vi como más cultural, pero no es novedad pensar que puede ser genética. La otra cosa que me pregunto un poco es que ha habido ahorita en la segunda mitad del siglo XX o en los últimos 40 años, vamos a decir, los 70s, 80s para acá, unas manipulaciones brutales de los sabores a través de la química y los alimentos procesados. Entonces, ¿qué está pasando ahí entre lo que puede ser el código genético y cosas a que nos quieren habituar de los ya sabores producidos por química y no por consumo de algún alimento que va vinculado a este sabor? No sé si digo, ya es otro tipo de pregunta, no sé, no quiero monopolizar, pero también estaba pensando en eso. No, sí tiene que ver, y eso son muchísimas investigaciones que ha hecho la genética para la industria, para la parte de los sabores, es decir, para qué sabores son los que más nos atraen, que nos atrapan y los convierten en aditivos a estos alimentos. Es decir, a lo mejor alimentos que de forma natural no tenían ese sabor, ese sentido, lo incorporan para que pueda ser de mayor consumo. También hay mucho de lo que es esta investigación que tiene que ver con la parte de la industria. Por ahí la genética, qué alimentos pueden ser más sensibles a la parte del sabor para que sean más consumidos y no necesariamente son los alimentos que tienen mayor parte nutritiva, ¿no? Estamos viendo que son alimentos más rápidos, que se hacen de forma más rápida, que tienen muchísimo carbohidrato, que llenan mucho, que son muy económicos, pero ojalá hicieran una investigación en la parte de esto que le están poniendo como adicional a estos alimentos, que se lo pusieran a estos alimentos que nos pueden dar mucha proteínas, vitaminas. A mí me sorprende que hay luego trabajos donde reportan que para la parte de la colonia, cuando llegan los españoles, yo no sé si esto sea verdad, que la parte del chía y el amaranto lo prohíben para meter los cereales que ellos traen. Entonces, si ustedes revisan la parte de a nivel nutricional que tiene la chía y tiene el amaranto, pues es impresionante. Y la parte que a lo mejor no se consuma actualmente es por eso, porque a lo mejor no es que no se consiga, sino es que tiene que ver la parte cultural ahí que a lo mejor no la consumimos, ¿no? Hay gente que a lo mejor en el centro, en la Ciudad de México, todo lo que es por ahí consume el amaranto, pero a lo mejor en otras regiones, pues dicen el amaranto, ¿no? Entonces sí tiene que ver con eso. Hay muchas investigaciones que es sobre la parte genética, para la parte del gusto, y ya no tanto preocuparse, aquí se están preocupando por cuáles son los alimentos que tienen proteínas, vitaminas para la mejor condición de vida de los individuos, pero en la actualidad lo que se está haciendo es investigación para vender cosas que son muy económicas, que se procesan, se procesan y se conservan ahí, pero que no necesariamente aporta lo que el cuerpo necesita, ¿no? Y bueno, pues ahí ya tiene que ver con otras cosas que también dentro de la antropología física para poblaciones actuales se hace, que tiene que ver con este proceso del cuerpo, donde miden a la gente, donde la pesan, donde toman los pliegues para ver la obesidad, para ver lo que están comiendo. Se hacen estas encuestas, pues a través de los métodos, ¿no? Los métodos estos etnográficos también, para ver qué es lo que consumía la gente hace 20 años
y qué es lo que está incorporando en la actualidad. Por ejemplo, si son poblaciones migrantes, qué es lo que está consumiendo, si están incorporando mucho lo que es el refresco, pero mucho las hamburguesas, los tacos o otro tipo de alimentos que más bien vienen del extranjero y que pareciera tener como relevancia porque los hermanos que tienen un estatus diferente a lo mejor los están trayendo, los primos o los tíos, ¿no? Entonces, por eso digo, es complejo y pues son muchas variables las que hay que tomar en cuenta y pues siempre uno toma en cuenta pues hacia la línea de trabajo donde luego uno dirige la alimentación, ¿no? Bueno. Sí, gracias. Yo creo que Yuri, hay muchas preguntas o varias preguntas ahí que... A ver, voy al chat. A ver, Ana Karen, Rosario Bautista también. Iniciamos, si quieres, con Rosario Bautista, que tiene una pregunta. Sí, muy buenas tardes por la ponencia, muy interesante. Mi pregunta sería en este sentido. En algunas ocasiones escuché, particularmente para las poblaciones del centro de México, particularmente para los mexicas, en alguna ocasión escuché de un arqueólogo que decía que el consumo de proteína animal, llámese ave, llámese de otro tipo, determinaba en cierta medida el nivel de estatura de la población. Entonces aquí mi pregunta sería, porque también escuché en aquella ocasión que los guerreros mexicas, por ejemplo, tenían un poco más de estatura, y sobre también la élite, los sacerdotes, los reyes, que tenían un nivel de estatura superior al grosso de la población mexica. Entonces, mi pregunta es si la proteína animal determinaba este factor en la población central, particularmente en los aztecas. Pues en el caso específico de los aztecas no lo sé, pero hay muchas investigaciones que se han hecho para ver precisamente lo que sería la estratificación social, ver los que están enterrados en algunos espacios como Pacal en Palenque, es decir, que son parte de la élite, y la gente que estaba en las casas habitacionales, que eran lo que consumía. Y sí, parece ser que sí hay diferencias en cuanto al consumo de productos en algunos casos. Para otros grupos se ha visto que la gente, tanto de la élite como la gente de lo que sería la población en general, comen prácticamente lo mismo, ¿no? Pero lo que sí se ha visto es que los hombres tienen una tendencia al mayor consumo de productos cárnicos y las mujeres tienen pero ahí depende de la región, ¿no? Para los mayas es lo que se ha visto, pero las mujeres tienen una variedad de productos que son de la flora, que van a dar pues muchas vitaminas, muchos minerales y que no tienen ningún problema para esta parte del crecimiento. La diferencia del crecimiento entre hombres y mujeres pues tiene que ver con esta parte de la parte de diferenciación sexual, aunque casi siempre tienen mayor tendencia a una estatura mayor los hombres, pero pues depende, ¿no? Depende de qué grupo, de qué población, y también depende del momento que se esté trabajando. Hay 3 trabajos en específicos que tienen que ver con esto, con la estatura, con la alimentación y la relación de los espacios, es decir, el estatus. Uno es de Vera Tisler y 2 de Lourdes Márquez Morfín, donde se puede ver estas diferencias, ¿no? Pero para la parte de lo que son los aztecas no tengo el dato, no tengo conocimiento.
Muchas gracias. Gracias. Ana Karen, ¿Cómo puedo quitar mi pantalla ya? Ah, Ana arriba. Karen, si quieres hacer tu pregunta. Sí. Pero ¿vas a quitar la pantalla, Margarita? Sí, ya no quería compartir. Sí. Subiendo tu cursor arriba, yo creo que si le piques otra vez donde es la pantallita, creo que te dice, te perdió el icono. De compartir. Bueno, si no, aquí los veo en chiquito, pero los veo. Hay un cuadrito abajo de la misma, a la mano izquierda, eso a todos. Es un rayito que viene con una bola azul. Lo puedes mover y se va aumentando o disminuyendo la proporción de la pantalla para los participantes y la porción que es compartir pantalla. Ya. Bueno, ya los veo. Es que no los veía. Entonces, ¿participo? Sí, tu pregunta, Ana Karen. Pues muchas gracias por la presentación. En realidad para mí pues me viene como anillo al dedo porque tengo como ciertas incertidumbres sobre la cuestión del sabor y las políticas públicas. Entonces me parece bastante relevante tanto los comentarios de la doctora Wood como toda tu presentación. En específico pues me llamó mucho la atención cómo puede uno dimensionar a través de tu participación lo político de esta noción de salud y las implicaciones que tiene pues ya en un acercamiento antropológico etnográfico a cómo se vive entre las personas, ¿no? En realidad pues la última diapositiva, no, creo que fue como la penúltima, donde señalas esta erosión de la percepción del gusto, las preferencias alimentarias, los hábitos individuales y el estilo de vida, pues en realidad me parece pues interesante y ahí mi pregunta es si este modelo es tuyo, si tú lo estás como proponiendo o en ese sentido en que, si no es así, qué referencias bibliográficas como nos señalas, además de las de Lourdes Márquez y las otras que dijiste en tu exposición. Y por otra parte también pues hay como una dimensión pues ya desde la antropología social que podríamos también observar en el registro etnográfico como para ver estas percepciones del gusto, estas preferencias alimentarias que pues tienen diferencias entre género, clase social, también en generación, ¿no? Entonces hay como muchos elementos que da pie de lo que dices. Yo tenía un ejemplito, pero no se lo pude mandar a Yuri ni a nadie para compartirlo, pero en relación a lo que decía la doctora Good de la creación de nuevos sabores desde la industria alimentaria, pues hay varios documentos que podemos revisar. Por ejemplo, hay una que le llaman la red del sabor y es como, pues desde sí, una visión occidental, ¿no? De construcción de alimentos, de sabores particulares en relación a particularidades genéticas de grupos donde se busca, ¿no? Introducir un nuevo sabor. Entonces, como que el tema es fascinante en sí mismo. Y pues algunos documentos que pues hay varias bibliografía que está ya saliendo y uno que ayudaría como a hacer este puente, creo yo, entre la arqueología también se ha metido, ¿no? La antropología física y la antropología social. Sería este libro que se llaman ¿Por qué a algunos les gusta el picante? No sé si ya lo hayan revisado, tengan la oportunidad, pero son como varios textitos que pues ayudan como a dimensionar estas diferencias, ¿no? Y pues muchas felicidades y gracias por tu presentación. No, al contrario, gracias. Sí hay una línea de investigación de lo que es la genética de los sabores y que tiene que ver con la percepción de los sabores. Mucho está dirigido a estas políticas públicas. El artículo, en la última diapositiva que les presentaba, es un artículo de revisión de 2013 y hay como 5 artículos en lo que es la literatura mexicana en esta revista que es que les presentaba aquí, que es la de, ¿cuál es la? A ver, déjenme ver. Y sí se está trabajando mucho, pero si ustedes se dan cuenta, dentro de la antropología física se ha trabajado, pero es mucho en el extranjero, que tiene que ver con
la incorporación de la alimentación, ver algunos, llegar a ser un poco más específicos sobre qué comía la gente, ¿sí? ¿Qué tenía disponible, pero cuáles podrían ser sus preferencias de acuerdo a algunos genes que se puedan observar? Y trabajando en la última parte, en el último año, con un genetista que es el que nos va a hacer el análisis. Primero era para ver las relaciones de parentesco, es decir, estos grupos que son del arcaico, que son cazadores recolectores, hacia qué estaban más cercanos, y a las gentes que después van a migrar y a moverse y a sentarse en el centro de México, o a estos grupos que después van a agarrar para la costa y se van a venir para otros lados. Esa era la primera parte. Y conforme va avanzando la investigación y conforme a los resultados que tuvimos del análisis de paleodieta, de lo que son elementos traza e isótopos estables, platicábamos con este genetista y él dice, si podemos secuenciar toda la parte del ADN de los restos óseos, porque al haber tenido un fechamiento tiene la materia orgánica para tener más datos. Pero dependiendo, por eso les decía, el ADN antiguo tiene este puntilleo. Va a depender de este puntilleo para ver qué más encontramos y poder llegar a decir, bueno, para lo que es la población prehispánica ya se sabe que había este gen que está con los quelites y con estas frutas y verduras amargos y con el picante. Para ese momento, que es 3.500 años antes, lo hay o no lo hubo. Ese es el sentido. Y sí hay mucha bibliografía que tiene que ver con esta parte de qué es lo que están poniendo a los alimentos. Y estos que les presenté tiene que ver con la política pública, al menos para México, para tratar de evitar un poco esta parte de la obesidad. Pero yo no sé si las industrias prefieren por la parte económica estos alimentos que son ricos en carbohidratos, que van a llenar y que son muy baratos, a la otra parte de los vegetales que le podían también untar a lo mejor algo que nos hiciera sabroso y que los consumiéramos más, ¿no? Entonces, sí hay mucho trabajo, y dentro de la genética a nivel internacional, mucho para Estados Unidos, si se meten, hay muchos trabajos relacionados con la parte genética y con esta, no nada más es de los sabores que preferimos, sino como qué alimentos en específico podemos preferir. Una pregunta es de Miriam y otra pregunta es de Rafael. Miriam, si quieres hacer tu pregunta, por favor. Muchas gracias a la doctora Margarita por su presentación sumamente interesante. Para mí es nueva toda esta metodología, pero es fascinante, y nada más tengo una duda. Ustedes sacan unas conclusiones bastante generales acerca de los probables alimentos que ingerían distintos grupos humanos de indígenas en el sur del país. Sé que hay estudios particulares que ustedes hacen sobre cada región, porque es muy variada tanto la ecología que rodea estos pueblos, como sus cuestiones socioculturales que los llevan a comer más unas cosas que otras. Me llama la atención que no aparece el maíz, siendo que es un alimento básico en estas poblaciones desde por datos etnohistóricos e históricos que tenemos, en donde era muy importante la ingesta de este producto, pero debe de haber una explicación. La pregunta en concreto es que, aparte de los estudios, como son zonas grandes, etcétera, para sacar estas conclusiones sobre los datos genéticos que nos muestran, que aparte de los estudios arqueológicos que ustedes utilizan, me imagino que también estudian modelos estadísticos para poder
hablar de algunas conclusiones provisionales al respecto. ¿Es así? ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, claro que sí. Sí, en la tabla que les presenté también está el maíz, nada más que no está hasta arriba, está como en el tercer nivel, porque están más todo lo que tiene que ver con los quelites. Pero sí, el Ah, maíz ya. también está porque es para toda esta parte que es la parte prehispánica, que ya es la parte de la agricultura. Los materiales que yo les presento es antes de la agricultura, son cazadores recolectores, son del arcaico tardío. Y bueno, en cuanto a las generalizaciones, se, se hacen propuestas y se define que es de acuerdo a los materiales y al sitio arqueológico. Si ustedes recuerdan, yo siempre les ponía por ahí en verde importante y ya después que en la parte de la colonia. Y no va a ser lo mismo para lo que es el norte del país como el ambiente y todos los recursos, tanto de fauna, de flora que se pueden tener para toda la parte del sur, no es lo mismo, cambia. Claro. Entonces sí es bien importante tener en cuenta lo que es la parte del tiempo del espacio. El maíz está por supuesto, y hay el gen que codifica para la parte que tiene que ver también con el maíz. Por eso tenemos desde ese momento hasta ahorita pues una relación cercana a la gente que tenemos esta parte nativo americana, ¿no? Entonces, sí, ahí está. Y bueno, pues se hacen propuestas, se trata de que no se haga de forma general, que se tome en cuenta siempre el tiempo del espacio. A lo mejor para la pregunta que me hicieron antes sobre el modelo biocultural son propuestas que les digo están desde el 94 y que Goodman y Lederman son los que hacen este modelo para dentro de que se desarrolla dentro de la antropología física y tanto para poblaciones actuales como para poblaciones antiguas se ha ido adecuando el modelo de acuerdo a las variables. Es decir, si yo quiero aplicar este modelo en la alimentación en la población actual de Veracruz, tengo que integrar cuáles son las variables, mi parte del espacio que yo voy a investigar, es decir, si es un grupo, una población, una región, cuál es el ambiente que se está desarrollando, cuáles son los productos que hay ahí, pero también lo que tengo que ver es si en este momento se están integrando productos, por ejemplo, que a lo mejor ya no corresponden a la dieta que en un inicio eran, que han incorporado la parte de las hamburguesas, de la pasta o de otro tipo de alimentación. Y bueno, a lo mejor todo eso lo llevo para evaluar cuáles son las condiciones de vida. Y dentro de la antropología física preocupa cuáles son esta parte de la obesidad y qué alimentos están ayudando a esta parte que va a traer pues muchos problemas en cuanto a la salud, ¿no? Entonces, es un modelo que se propuso de hace muchos años, como ustedes lo pueden ver, y que se ha adecuado dentro de la antropología física, de acuerdo al tiempo del espacio. Cada investigador va tomando las variables de acuerdo a sus preguntas de investigación. Entonces, eso es lo maravilloso, que este modelo se puede adecuar a la investigación tanto para el pasado como para actual, pero con las preguntas específicas que uno quiera resolver. Muchas gracias, doctora. Me queda mucho más claro con lo que me ha dicho. Gracias. No, al contrario, gracias. Muchas gracias, Margarita. Rafael, ¿puedes hacer la pregunta que tenías, por favor? Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo le quería preguntar en cuanto en específico el ejemplo de cómo se cultiva el maíz aquí en Mesoamérica, que en, es en la milpa. Y ese cultivo en la milpa tiene un porqué. Una vez escuché una explicación y decían que era que porque el maíz per se no sirve para alimentar a grandes poblaciones y permitir este ocio que va a permitir la creación de las culturas en Mesoamérica, sino era la unión de varios alimentos como el frijol, el chile y los quelites, y que el alimentarse con esos cuatro
era lo que permitía que la dieta fuera completa y fuera eficiente, pues, ¿no? Ese es el sentido eso es lo que podríamos ver ya en el cultivo del maíz. O sea, sí existe eso, doctora. Yo le quería preguntar eso. O sea, sí existe esa complementariedad de los alimentos para que sean realmente funcionales. Y otra Pues yo, pregunta, una en específico de mi trabajo, es sobre tipos de alimentos que si se pueden encontrar huellas, por ejemplo, de alimentos como el café, alimentos como pues el pulque, ¿no? O sea, alimentos que las poblaciones no necesariamente utilizan como parte de su alimentación en cuanto a apropiación de requerimientos nutricionales, sino de otro tipo, sino pues ya digamos espirituales o místicos, y esto hay manera de encontrar rastros, ¿no? Yo lo digo en específico porque lo que estudio es una guerra en Perú, y ahí resulta que la gente tomaba algo, y ese algo hacía que cambiaran su actitud. Hablan de alguna planta, pero yo quisiera ver si de alguna forma la antropología física me podría dar como elementos para rastrearlo. Y por último, bueno, yo creo que esas dos, doctora. Muchas gracias. bueno, empiezo por la última, de qué alimentos posibles puedes rastrear y a lo mejor de qué forma. Sí. Yo decía de estos alimentos a través de los restos óseos, pero también decía del contexto arqueológico, y dentro del contexto arqueológico también hay los recipientes que utilizamos, es decir, los recipientes que utilizamos, ahí se pueden quedar parte de estos alimentos que se consumieron hace mucho tiempo, y ustedes pues tienen a lo mejor por ahí el dato que se encuentra miel muy antigua en Europa, que se encuentra también datos de otros alimentos muy antiguos y que se han quedado en estos recipientes. Dentro de esos recipientes, cuando se encuentran estas vasijas en un contexto arqueológico, también se hacen los análisis que son físico-químicos para ver si hay materia orgánica, y dentro de esa materia orgánica si hay algún tipo de polen o algún tipo de otras cosas que nos pueda ayudar a comprender esto, ¿no? Cuando son plantas, aunque sean molidas o preparadas de otras formas, se pueden quedar rastros de esos alimentos, y sería a través de estos análisis físico-químicos, por el polen, por elementos traza, que son elementos químicos en específico, ¿no? Si tuvieran vasijas, se puede encontrar, sí se puede encontrar. Ya a nivel específico, como estas bebidas, decirlo a través de restos óseos, creo que sería un poco complicado porque te dice como composición de algunos elementos, ¿no? Que después lo puedes contrastar con lo que hay en ese tiempo y espacio, entonces puedes ir, como les decía, puedes ir viendo y descartando que no y que sí se puede acercar más a eso. En cuanto a la milpa, yo creo que la doctora Yuri te podría contestar mejor, la doctora Catherine, que son las que han trabajado la parte de la milpa, y sí hay una relación hasta donde yo tengo entendido con esta parte de lo que serían pues la triada, ¿no? De tres alimentos en específicos. Y lo que yo sí tengo conocimiento es que el maíz es uno de los productos que se puede adecuar a cualquier ambiente, cualquier ambiente. Entonces es uno de los, por eso ha sido un alimento que se ha movido por todo lo que es Mesoamérica y ahora a otras partes del mundo, y que se ha adecuado a climas tan extremos como, quiero pensar yo ahorita en Alemania. Me sorprendió a mí mucho ir en un tren de lo que sería Frankfurt a Stuttgart y ver plantaciones de maíz llenas todo lo que es el camino. Yo creo que en la actualidad en México no hay espacios tan grandes donde yo vea de forma continua plantaciones de maíz, y yo preguntaba para qué era eso. Muy poco es para el consumo, y mucho de lo que se usa el maíz es para para recursos de saborizantes, para energía, de otras cosas. Entonces, el maíz, pues nosotros lo vemos como un alimento, pero el maíz tiene
serie de usarse de alimento, de aditivos, de cosas, creo, para la energía. Ahí sería cuestión de investigar, pero el maíz es uno de los productos que se puede adecuar hasta donde yo sé, a cualquier ambiente, ¿eh? Ambientes muy fríos y ambientes muy húmedos se puede adecuar, pero hasta donde también sé hay una relación con los productos que estarían con la milpa, que yo creo que ahí más bien le paso la pregunta a las doctoras titulares de esta sesión. Mm, hay una pregunta más de María Dario Cortés Cabral. Rosario, si quieres hacer tu pregunta, por favor. Hola a todas, pues es muy interesante todos los estudios hace a todas sus datos que ha recopilado y todos los análisis hace a biocioso. Perdón. A mí me surge la pregunta de que si están proponiendo dentro de sus investigaciones un tipo de dieta que evite ciertas enfermedades o reduzcan ciertas enfermedades en las poblaciones estudiadas, o cuáles serían los resultados o las propuestas que se podrían implantar a partir de todas estas investigaciones tan interesantes y que implican pues la participación de diversas disciplinas, ¿no? Entonces, o si se se podría proponer un tipo de política pública que pueda reducir este tipo de enfermedades o ciertas enfermedades. Eso sería todo y pues muchas gracias. Pues el artículo que les ponía al final, donde se ha visto esta parte de la genética y la preferencia de los alimentos, que es un artículo de revisión para que se va hacia atrás a la parte de la alimentación prehispánica, que tiene una diversidad de productos, muchos de ellos que tienen poco carbohidrato y más elementos que tienen que ver con vitaminas y minerales para tener como un equilibrio en la salud. Y si ustedes van hacia atrás, no sé hace cuánto tiempo empezó la parte de la obesidad, pero las poblaciones anteriores no tenían problemas de obesidad. Entonces, estos artículos que están sobre la genética, eso lo proponen, no lo propongo yo, son los artículos que yo reviso. Por eso les decía, la alimentación la trabajamos de lo que se ha escrito actual para ir al pasado y muchas veces del pasado para poder interpretar y poder comprender lo actual en ciertos grupos, en ciertas comunidades. Pero sí hay estas propuestas, hay estos artículos de revisión donde la parte genética tiene que ver y donde se propone para la parte de las políticas públicas, ¿no? De hecho, en algunos de estos artículos el propósito dice esta revisión o este artículo se hace con la finalidad de que en algún momento impacte en lo que serían las políticas públicas. Y los artículos los tengo, si quieren, ahí se los paso después con las doctoras y ya que los compartan. Pero más bien es la parte de la genética, así como las industrias están revisando qué cosas nos gustan y qué cosas baratas nos gustan y darnos eso que nos gustan. Por eso en algunos momentos es esta doble hamburguesa, doble papas, doble refresco, porque saben que esos sabores nos gustan, pero es comida muy barata que realmente nos va a llenar, nos va a satisfacer ese gusto que tenemos, pero a nivel de lo que nos quede en el cuerpo, pues más bien es lo único que nos queda es la energía nada más, ¿no? Para mantenernos. ¿Sí te contesté? Bueno, Gracias. muy bien. ¿Me escuchan? Voy a quitar mi cámara de nuevo. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ay, qué bueno.
Qué bueno. Sí, bueno, a mí esto me lleva a reflexionar, Margarita, o sea, con nosotros como antropólogos sociales, pues damos mucho énfasis en los contextos, ¿no? Hace poco estaba revisando un escrito del director del Instituto Nacional de Nutrición, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud. Y que de hecho acaban de presentar los resultados de la encuesta del ESANUT. Y una de las cosas que decía este señor en una entrevista, él decía que que él veía muy arriesgada hablar de la genética de la obesidad, por ejemplo, el vínculo del gen de la obesidad, porque él decía que en 25 años, que fue cuando se desata la epidemia de obesidad, eh, era un tiempo demasiado corto para hablar de un cambio a nivel genético, sino que más bien, retomando todo este modelo que acabas de plantear, me tomó sentido, él hablaba de la construcción de un ambiente obesogénico, ¿sí? Históricamente, dice, más bien, más que hablar de un cambio genético que implicarían, estamos hablando de la gestación de un ambiente obesogénico que nos está afectando, ¿no? Entonces, yo nada más quería saber qué opinas en relación a eso, Margarita. Mm, Pues coincido en que hasta el momento eh, no he revisado mucho, pero hasta el momento yo creo que no hay un gen de la obesidad. Más bien hay factores o indicadores que a lo mejor podemos nosotros tener el gusto, la alimentación por algunos productos y disfrutar. Y yo creo que impacta pues no sé si más la parte cultural, ¿no? Pero el gen de la obesidad no sabría realmente si han identificado un gen como tal, ¿no? Pero sí hay genes que están relacionados y que pueden estar relacionados con algunas enfermedades como la diabetes, pero el gen lo podemos tener todos. ¿Y qué es lo que va a hacer que se exprese o no? El ambiente donde nos desarrollemos. Entonces es bien importante, pues no nada más ver, yo Ok. creo, desde un lado las cosas, sino pues toda esta parte que tiene que ver con el ambiente social, económico, político, ¿no? Pero yo creo que podemos ahí tener a lo mejor información genética, pero el ambiente es el que va a ayudar a que se exprese o no. Y el ambiente, pues puede ser social, económico, político, ¿no? Claro. ¿Está Yuri ahí? Muchísimas gracias, Margarita. Eso del análisis interdisciplinario, ¿no? Pues yo creo que como aquí lo decía, a mí me gusta este modelo porque es integrar muchas variables, muchos indicadores, pero a lo mejor no podemos integrar todos porque sí va a depender de la información que tengamos, de la pregunta que tengamos, de este tiempo en cuanto al tiempo y al espacio que estemos analizando. Y lo maravilloso de este modelo es que uno decide, de acuerdo a lo que quiere investigar, qué variables puede incorporar para ayudarnos a contestar estas preguntas de investigación. Entonces, si bien es un modelo que les decía fue desde los 90, desde los 70 y tantos estaba ahí como queriendo salir en los 90, se conoce y se sigue manteniendo el modelo, ¿no? Y la gente ahora lo ocupa dentro de muchas disciplinas, habla de este modelo social o de este modelo biocultural, ¿no? Entonces, yo por eso prefiero más esta parte que tener una sola variable, ¿no? Que irme nada más por la genética o irme nada más por describir lo que me da el dato del resto óseo o lo que pueda obtener actual en las poblaciones
vivas, ¿no? Pero la verdad es que no es fácil al final poder integrar todo. Y la verdad no es que sea una persona la que trabaje en ello, sino un grupo de personas como tú lo dices. Muy bien. Pues Katy, ¿cómo ves? Sí, pues muy interesante. Yo creo que nos deja con mucho para reflexionar y creo que preguntas nuevas, que siempre es una función importante de una exposición de este tipo, ¿no? Que queremos saber más y nos haces pensar en cosas que no hemos tratado tanto. Pues yo creo que podemos ir cerrando. No sé si hay algunos últimos preguntas o comentarios. Si quieren intervenir directamente o a través del chat. Vamos Ya no a... hay preguntas, Katy. ¿Mande? Ya no hay, ¿verdad? Ya no hay preguntas. Sí. Ajá. Sí. Creo que lo que había quedado pendiente era lo de la milpa, Yuri, por ahí de Sí. la... Sí. Sí, pues no sé, lo que yo entiendo de todo esto, que es que sí hay sí se ha establecido que la complementariedad en la dieta, o sea, es la complementariedad de maíz, calabaza, frijol en el proceso de cultivo y el mantener un sistema agrícola a partir de la milpa que es sustentable y renovable, pero por otra parte también en la alimentación, la combinación, comer el frijol solo o comer la tortilla sola alimenta, pero la combinación detona un aprovechamiento metabólico mayor, pero no lo he estudiado muy a fondo y ahí yo creo que tendríamos que tomar en cuenta la nixtamalización del maíz, que ese es el gran descubrimiento de los mesoamericanos, que en otras partes del mundo se adoptó el maíz, pero no el proceso de nixtamalización. Entonces, del punto de vista nutricional y pues yo también diría culinario, ¿no? Pero son otros temas que sería bueno tal vez pensar en hacer alguna sesión explorando más a fondo esto y con gente que lo ha trabajado. No sé, Yuri, tú como también que has trabajado esto un poco, ¿no? O algo. Maíz con el frijol, ¿sí? Pero hay mucha más proteína vegetal que no se han analizado las mezclas, ¿sí? Entonces, desde la nutrición todavía hay muchísimo trabajo. Yo estaba muy interesada porque esto han hecho nutriólogos, combinaciones de la quinoa con otros preparados que se potencializaba su nivel de proteína y su nivel, todos sus nutrimentos. Al combinar, las combinaciones son las que tienen la clave, ¿vale? Entonces, a mí entonces, bueno, creo que hay mucho trabajo por hacer y sobre todo por parte de los nutriólogos, de los antropólogos para ubicar este tipo de alimentos en campo y por el otro lado con los nutriólogos, un trabajo también con ellos para poder analizar y conocer estas mezclas que son maravillosas y que en otros países ya se está haciendo, ¿no? Nosotros hemos trabajado algunas cosas, pero creo que todavía tenemos una cantidad de alimentos increíbles que creo que vale la pena que se continúen, porque efectivamente estos alimentos que nos llegan al gusto, que nos llegan a endulzar la vida, ¿no? A darnos sabores fuertes y que yo pienso que esto que señala Margarita, yo lo entiendo como casi un enviciamiento, ¿no? O sea, llega a hacerse una relación con estos sabores de una manera muy, muy profunda en la que las personas ya no quieren probar más otros alimentos. Era una problemática que decían las mamás, dice, es que mi hijo ya no quiere comer verdura. Le digo, pues sí, es que, ¿cómo se compara una salsa valentina con un sabor delicado como el chayote? Sí, entonces, bueno, ahí dialogábamos un poco con la señora sobre cómo volver a comer, ¿no? Yo les decía, pues no le dé de comer, a ver qué sabor le vas a ver el chayote con hambre, ¿no? Pero todo esto,
creo que debemos de analizarlo, creo que no falta mucho, ¿no? De estudio hacia la alimentación y sobre todo hacia esas combinaciones. Creo que valdría la pena analizar. Ahora se tiene muchísima proteína y la pepita se mezclaba y se sigue mezclando con otros alimentos y con el maíz. Entonces, ¿qué sale de eso? Sí, entonces creo que vale la pena, ¿no? Conocerlo. Creo que hay trabajo por hacer por ese lado. Y ya. Sí. Gracias. Pues sí, Muchas gracias. pues yo creo que podríamos seguir hablando Rafael, de estos temas, pero yo creo que tal vez es un buen momento para a ti, sí. cerrar. Agradecemos mucho a Margarita por el tiempo Sí. que se comparte con nosotros y lo que está trabajando en su propia investigación y también la forma de abordar las cosas desde la teoría el enfoque de la antropología física. Pues no sé si algún otro comentario tal vez de Miriam, Enrique, Víctor. ¿Nadie? Nadie. No, Pues gracias. entonces nada más agradecer, Margarita. Muy esclarecedor y muchas preguntas. Gracias de nuevo. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y les digo siempre que uno pues presenta estas cosas es muy bueno porque cada pregunta hace reflexionar a uno y hace ya después regresar a lo que uno está haciendo y qué otra cosa uno puede incorporar con estos datos o esta posibilidad de datos que podemos obtener, ¿no? Entonces, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues entonces yo creo que un aplausito y y gracias a la gente que nos acompañó y la atención a un tema un poco especializado pero novedoso para todos y seguimos en contacto con las siguientes sesiones del seminario que también vamos a invitar a Margarita a que participe si puede y en otra ocasión tal vez continuamos con este tema. Como Claro que sí, muchas colaboradora gracias. de la Universidad Veracruzana. Pues bueno, entonces yo creo que adiós a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta Gracias luego. a todos, hasta luego. Gracias por la invitación, Katy. Gracias. Por nada, hasta Gracias, hasta luego. Muchas gracias. luego. Gracias, hasta luego. Gracias Adiós. a todos por asistir.